mis hermanos, entonces continuamos. Parece que estamos hablando acerca de el término de qué es hebreo, qué es judío, ¿no? Qué es israelita. Pues vamos a tratar de concluir ahorita para que tengan una idea, si es que no la han analizado de ustedes antes. Entonces, si recordarán, en el estudio que tuve con ustedes antes del día del testimonio, precisamente primero leímos unas definiciones que están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero pues ahora vámonos a ver qué podemos encontrar en la Biblia como tal, porque de hecho pues de ahí vienen esas palabras, ¿no? Las palabras tal como las conocemos nosotros pues vienen de ahí. Entonces el primer ejercicio que les pedí que hiciéramos fue el ver las genealogías. Y aquí en esta tabla que están viendo ahorita, pues los datos los obtuve de Génesis 5 del 1 al 32, Génesis 10 del 1 al 32, Primera de Crónicas 1 del 1 al 54. De ahí saqué esos datos. Entonces, si ustedes observan, estamos viendo la genealogía. Recuerden que les comentaba que no necesariamente coinciden. En Primera de Crónicas aparecen más nombres que los que aparecen en Génesis, pero bueno, ahorita eso sería tema de otro estudio. Ahorita vamos a concentrarnos en simplemente lo que hice fue agregar todos los nombres posibles. Entonces vemos que vamos a contar, tenemos a Adán, de Adán tenemos a Caín y Abel, pero luego nos quedamos con Set. Set es papá de Enos de Cainán, Mahalaleel, Jared, y luego tenemos a Enoc, que lo pusimos en amarillo porque Dios se lo lleva. Enoc es papá de Matusalén, después Lamec, y luego tenemos a Noé. Fíjense que a Noé también le voy a poner una marquita, porque es importante que lo distingamos. Vamos a ponerle aquí, también este color, ahí está, okay. No se nos pierda Noé, porque es importante. Y después tenemos a sus 3 hijos, cada uno, recuerden que tuvo también bastantes hijos, pero nos quedamos con Sem, ¿sí? Ahora estamos en la columna 2. De Sem fue papá de Elam, Asur, luego tenemos a Asfraxat. Lo puse en amarillo a Asfraxat porque en Génesis llega hasta ahí y ya empieza su genealogía, pero yo aquí le agregué lo que aparece en Crónicas, que es en este caso es aquí Uz, Hul, Heter y Mesec. Bueno, pero nos seguimos con Asfraxat, ¿sí? Entonces ya en Crónicas le continúa con esta línea, ¿sí? Que es Sela, Eber, luego Eber tiene 2 hijos, que es Peleg y Joctán, pero nos quedamos con Peleg, Reú, Serug, Nacor, Tare, y este lo puso en rojo, acuérdense, porque se refiere al papá de Abraham, y él es el que saca a su hijo de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y obviamente ya después tenemos a los que conocemos como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, recuerden que en este estudio les hacía yo que hiciéramos una reflexión y consideráramos que hasta antes de Abraham, el término hebreo no lo usa la Biblia. No está, no existe, ¿sí? Entonces, pues me parece que no estamos muy equivocados en decir que Tare y todos los hombres que están atrás de él no son hebreos. ¿Qué son? Eso podríamos verlo en otro estudio, para ver sus posibles nacionalidades, para conocer los reinos que existían en ese tiempo, que me parece que una vez, si no me equivoco, Pablito más o menos habló de algo de eso, pero eso pues es otro tema, ¿no? Pero no sé si ahí les queda claro que de Tare para atrás el término hebreo no existe, por lo tanto tampoco el término judío y mucho menos israelita, ¿sí? Pues por ahí si alguien les dice, es que no, que era judío, no es cierto, eso no existe. No era judío o israelita o hebreo, no existe el término, no está, ¿sí? No aparece en la Biblia para nada, de Tare para atrás, ¿sí? El primer término que aparece es cuando empiezan a hablar, los pueblos dicen el hebreo, Abraham el hebreo, y la tesis que yo propongo entre ustedes es que haría referencia a la lengua que hablaba, ¿sí? La lengua que hablaba Abraham.
Y por eso así le decían, porque hebreo no es un lugar, mis hermanos, no hay un lugar llamado hebreo, así que, es que viene de Bronita o de Brodón, no hay una ciudad, ¿sí me entienden? Sino es más bien por el lenguaje. Y aquí tenemos a sus 12 hijos, pero vean, aquí les puse en Génesis 11, del 26 al 32, aquí nos explica en Génesis 11, del 26 al 32, cuando precisamente Tare agarra a su hijo, aquí se los puse en color naranja, en el versículo 31, dice, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Haram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vivieron hasta Harán, y se asentaron ahí, o sea, antes de llegar a Canaán, primero llegaron a una ciudad llamada Harán, ¿sí? Entonces, pero pues ahí todavía no se les usa el término hebreo. Pero, después vemos en Génesis 12, del 1 al 4, cuando Jehová le dice a Abraham que se salga de ahí, y es ahí cuando dice, y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, ¿sí? Fue de la ciudad que salió. Ya había salido de Ur, pero luego salió de Harán, ahora sí para ir a Canaán. Y vean que aquí está, mis hermanos, en Génesis 14, 13 al 14, la primera vez que en la Biblia aparece el término hebreo. Si ustedes me preguntan, bueno, Saúl, ¿en dónde aparece por primera vez el término hebreo? Pues aparece aquí, en Génesis 14, del 13 al 14. Y lo interesante, mis hermanos, es que ustedes vean cómo utilizan el término aquí ya en la narración para precisamente a referirse a Abraham. Vean cómo inmediatamente la primera asociación del término hebreo es refiriéndose a Abraham, porque dice ahí, y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham el hebreo. Esta es una narración de cuando precisamente le van a decir a Abraham que Lot está en peligro, ¿sí? Eso es lo que habla ese capítulo. Por eso dice, uno de ellos, una persona escapó del problema y fue a contarle a Abraham el hebreo. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué ahí está usando la narración el término Abraham el hebreo? Bueno, pues la propuesta que les hago es porque está asociado con la forma de hablar de Abraham, ¿sí? Y es por eso que así se empieza a utilizar el término. Y más adelante en la Biblia ese término evoluciona, mis hermanos, que es algo que debemos poner atención. Los términos y los significados, mis hermanos, nosotros los seres humanos le vamos dando siempre un matiz que va cambiando. Y eso también pasa en la Biblia. Porque si originalmente dirían que se asociaba a lo mejor el término así hebreo a Abraham por cómo hablaba, eventualmente ese término se empieza a asociar como si dijeras los hijos de Abraham. O sea, si Abraham era el hebreo, ¿no? Porque hablaba ese lenguaje, más adelante cuando empiezan a usar el término los hebreos es para referirse a que no te equivoques que están hablando de los hijos de Abraham. No sé si me entienden la idea, ¿sí? Es como si, no sé, a ver, voy a poner un ejemplo, como si dijeran, Pablo habla un lenguaje que no existe, vamos a poner Pablito habla Getsemaní, un lenguaje, Getsemano, así, un Getsemaní. Entonces al rato yo digo, es Pablo el Getsemano, porque así habla él. Y al rato para referirme a Emiliano y a su hija son los Getsemanitas, porque se refiere a cómo habla Pablo, ¿no? ¿Alguien me habla? A ver, Rocío, adelante. Sí, mira, yo encontré una definición que dice, hebreo es una lengua afroasiática, una rama lingüística que incluye el árabe, el fenicio, el egipcio y el bereber. El cristianismo está basado en la Biblia, que incluye el Antiguo Testamento y fue escrito en hebreo. Sí, lo que encontramos en esa definición es precisamente la definición como tal de lo que representa la palabra.
Pero aquí lo interesante en la Biblia, que lo que quiero que vean es que vean que en Génesis 14 del 13 al 14, en Génesis 14 del 13 al 14, la primera vez que se utiliza el término hebreo es para referirse a Abraham. Y seguramente aquí, por eso les hago esta tesis, esta propuesta, de que creo que se refieren así a él por la forma en que habla. Pero vean cómo, conforme va evolucionando el término que se sigue aplicando en la Biblia, vean cómo ahora aquí en Génesis 39, del 14 al 17, vean cómo dice así: llamó a los de casa y hablóles diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. A ver, vamos a hacer como si fuera una dinámica. ¿Alguien adivina de qué fragmento es esta historia que estoy leyendo ahorita? ¿Quién está hablando aquí? ¿Alguien lo identifica? José. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién están acusando? De José. ¡Ah! ¡Qué rápida! Así es. Aquí está hablando la esposa de Potifar, que está enojada porque José no accedió a sus sugestiones. ¿Se acuerdan lo que le pasó a José? Que estaba como mayordomo en la casa de Potifar, y la mujer pues le echó ojitos a José, pero José, por respeto a Potifar, se negó. Entonces, aquí la mujer está enojada, y vean cómo se refiere a José como un hebreo. Entonces, aquí yo les hago esta pregunta: ¿por qué creen que está refiriéndose así? Aquí el término ya hebreo, si se dan cuenta, ya no está refiriéndose a porque hablara en hebreo, sino aquí mi propuesta es porque les digo que está hablándose porque indudablemente se está refiriendo a un descendiente de Abraham. ¿Sí? Aquí ya entonces el término hebreo empieza a significar: es que eres hijo de Abraham. O sea, tú vienes precisamente de esta gente que vino con él, ¿no? Y entonces dice, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Dice Eliseo también: entonces le habló ella semejantes palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. ¿Sí? Dime, Jaime, adelante, o Rosalba. ¿Qué va a hacer contigo? No, lo que pasa es que acuérdense que a Jacob, cuando el Señor le cambia el nombre y le dice que de ahora en adelante su nombre es Israel. Entonces, de ahí va a empezar lo que es israelitas, pero todavía pues no les llamaban israelitas, les decían hebreos. Bueno, lo que pasa es que, espérenme, tome adelante. Lo que pasa es que primero aquí estamos viendo cómo el término, la primera vez que se menciona, y luego cómo en las narraciones que continúan inmediatas, vemos que las personas que utilizan el término lo usan como para referirse precisamente a la familia de la cual venían ellos, ¿no? Que eran descendientes de Abraham. Adelante, Pablo. Bueno, lo que pasa es que debemos dejar en claro, como la mayoría de los estudios, tenemos los antecedentes y principios de lo que es el tema. Veamos que aquí en Génesis 39 es la primera vez que aparece esta palabra, hebreo. No está en Génesis 14, no estamos hablando ni del origen de los hebreos, ni del origen de los israelitas. O sea, es el origen, es la esencia del origen de la palabra hebrea. O sea, entendemos lo que dice el texto cuando dicen, este es Abraham, el hebreo, o el que habla hebreo. O sea, como dando a entender que Abraham fue el que creó o inventó esa lengua. Bueno, ahí yo en esa parte yo me lo dejaría así como en paréntesis. No te digo que no, ni sí. Sería que lo tendría que estudiar para ver realmente si, bueno, yo entendería que su papá ya lo hablaba, pero ahí tendríamos que meternos a ver ya en la parte del lenguaje, ¿no? Ya lo dijo Rocío en su definición. Pues, no. Mande. Lo dijo Rocío en la definición que dio. Sí. Pero ahí tendría que ponerle yo las
la parte de la raíz del lenguaje. Pero ahorita, al menos nada más quería que vieran cómo aparece la primera vez, cómo en la narración, me parece que así es como lo está usando el narrador, se está refiriendo a Abraham de esa manera. Después vemos que inmediatamente en la parte donde se habla de José y su problema con Potifar, ahora vemos cómo lo empiezan a usar el término en la narración, vemos cómo lo empiezan a usar para referirse como, ya no como al que habla hebreo, sino como a alguien que viene de esa familia, ¿me entienden? Se entiende ahí que la mujer está diciendo a Potifar, ese hebreo, o sea, ya está usando el término para identificar a alguien que viene de la descendencia de Abraham, ¿sí? Más que nada, de Abraham. Y luego vean cómo aquí, en Génesis, por ejemplo, 43, del 29 al 32, cuando nos hablan de cuando van los hermanos a ver a José, que ya está hecho, ya José ya está viviendo en Egipto, acuérdense que vienen los 7 años de abundancia, luego los 7 años de escasez, y cuando van sus hijos de Israel, y que no saben que su hermano está ahí, acuérdense que no saben que es José el que está ahí, porque pues José viene vestido como un egipcio. Vean cómo en la narración hacen referencia a que cuando se sientan a comer por separado. Y vean cómo dice que los egipcios no pueden comer pan con los hebreos. Entonces aquí vuelvo a identificar que en esta parte de la narrativa, pues ya también parece ser que era y bien identificado para el pueblo egipcio quiénes eran precisamente estas personas. ¿Sí? O sea, estamos hablando como estas personas que venían de esta familia, ¿no? Que están ahí presentes. Entonces ahí veo cómo, a lo que voy yo, mis hermanos, tratando de unir estos textos. Obviamente son muchos más los que aparecen, como va repitiéndose la palabra hebreo, pero mi propuesta, para resumir, es que quiero que vean cómo si en un principio se utilizó como diciendo, este hombre que habla ese lenguaje, después el término se transformó en, es que son de esa familia. ¿Sí me entienden? Son de ese grupo étnico, como refiriéndose más bien a ese grupo étnico, ¿no? No hijos de alguien como tal, pero sí de esa familia, ¿no? De ese grupo descendiente de Abraham. Alguien había puesto la manita, pero creo que la quitó, ya no la vi. Creo que quitapón. Bueno, no la quita porque si no, no la veo, ¿no? Bueno, y ahora vámonos con el término israelita. Entonces vamos a ver cómo encontramos en la Biblia la primera vez que se usa. Bueno, primero vámonos con Israel. Decidí primero investigar cómo se usa el término Israel la primera vez. Entonces lo encontré en Génesis 32, 28, cuando dice Dios así, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque, si no me equivoco, mis hermanos, eso es lo que significa Israel. ¿Correcto? A ver, ayúdenme. ¿Sí? ¿Es lo que significa Israel? ¿Estamos de acuerdo? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ese es su significado? Sí. A ver si como dice. Dice el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. Ok, muy bien, gracias. Ahí está. Entonces aquí en Génesis vemos que es la primera vez que aparece el término. ¿Y quién lo está dando? ¿Quién lo está inaugurando? ¿Quién lo está inaugurando el término? Nuestro Señor Jehová. Exactamente. Vean como él mismo lo dice. Y vean que no necesariamente Jehová inventó el término hebreo. ¿Ya vieron? Aunque sí lo usa después, pero vean que no fue Jehová el que dijo los hebreos. No la primera vez. ¿Ya vieron? Pero Israel sí. Israel fue algo que dijo Dios de su propia voz. Adelante, Verónica. Soy yo, hermano Esther. Esther, dime. Sí, hermano, la lucha es con Jehová que tuvo de Israel.
Sí, porque simbólicamente... Mande, te digo solo. Cuando le dijo, suéltame porque ya va a amanecer. Y le dice, no, correcto, hasta que me des una bendición. Correcto. Pero era Dios, Jehová Dios. Bueno, es el ángel, pero está representando a nuestro Padre Celestial. Obviamente ningún hombre puede pelear con Dios y vencer. Eso no queda muy claro, ¿verdad? Pero es un símbolo que está representando ahí con el ángel, ¿no? En ese momento, todos los ángeles que son fieles a Dios, recuerden que están siempre representando su santo nombre. Entonces, en ese momento, Jacob está peleando con el ángel, no con Jehová directamente, sería imposible, pero es como una representación, es algo que nuestro Señor le concede al mismo Jacob para el símbolo. ¿Sí? Pero sí, es cierto, o sea, porque también podemos hacer luego un estudio, porque pues eso de que, creo que también me acuerdo que mucho lo decía nuestro hermano Juan Arango cuando decía, ¿cómo que vas a estar peleando con un ángel y que le puedas vencer al ángel? Pues sí, pues obviamente el ángel se dejó. Bueno, les digo, haríamos un estudio después para eso, ¿no? Pero yo también soy de esa idea de que el ángel se dejó, porque no se puede pelear contra un ángel cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero bueno, pero el hecho sucedió, o sea, el símbolo, al menos yo por fe creo que está narrado tal y como un símbolo de lo que Dios quiere que Israel represente, ¿sí? Entonces, luego vemos aquí en Génesis 35:10 que dice, y le dijo Dios, otra vez le vuelve a decir nuestro Padre Celestial, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ahora veamos aquí en Génesis 32, 32, que dice, aquí por ejemplo vuelve a mencionar, dice, por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, porque fue el ángel que tocó el tendón de Israel, acuérdense, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo, ¿sí? Igual ahí es la parte que sigue usándose el término Israel. Y ahora vámonos a, bueno, por ejemplo, en Éxodo del 1:7, vuelve a mencionar, ya dice, los hijos de Israel, aquí fíjense cómo ya empieza a cambiar el término, y si en un principio Israel solamente significaba Jacob, una persona, o sea, Israel era Jacob, ¿no? Y al principio eso es lo que significaba. Pero vean cómo después el término evoluciona y ahora se refiere a los hijos de Israel. Ya se está empezando a referir el término a un pueblo, ¿sí? Ya son los hijos de Israel. Dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y curiosamente, aquí en Éxodo, vean cómo en Éxodo 3:18 se utilizan los dos términos, ¿ya vieron? Aquí los tenemos por primera vez los dos términos juntos, tanto Israel como hebreo. Dice, y oirán tu voz, y de hecho aquí está hablando Jehová, dice, está hablando Jehová y dice, y oirán tu voz e irás tú, o sea, le está hablando Jehová a Moisés, a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ese texto, mis hermanos, contiene los dos términos juntos. Israel, ¿sí? Y hebreos, ¿sí? Pero vean cómo entonces me parece, no sé qué opinen ustedes, que en ese texto los dos están representando lo mismo, ¿sí? Son descendientes de Abraham. Siento que la idea de en hebreo es decir descendiente de Abraham, y en Israel descendientes de Israel, ¿no? Es como decir dos veces tu herencia. Tienes una herencia por ser hijo de Abraham y tienes una herencia por ser hijo de Israel. Adelante, Vero o Esther. Pues yo pienso que israelita, hebreo, musulmán, pero pues los israelitas y los hebreos se puede decir que son igual, porque Dios, o sea, con Moisés
trajo a los israelitas y los hebreos pues con Abraham. Entonces están en el mismo camino los dos, en el camino de Dios, entonces los dos son iguales para mí. Gracias, Verónica. Bueno, pues aquí coincido con Vero en que veo que el término se está refiriendo a esa doble herencia, ¿sí? Vamos a seguir viendo cómo menciona aquí en Éxodo, este es el que leímos, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 7, ahora me interesaba ver, bueno, y el término israelita, porque ya vi que Israel, cómo utiliza el pueblo de Israel, ¿no? La Biblia, el término, pero ahora yo me dije, bueno, y el término israelita, ¿no? ¿Cómo lo utiliza? Entonces veo que aquí en Éxodo 11:7 es la primera vez que aparece, dice, pero contra todos los hijos de Israel, vean cómo ahora sigue usando ya el término los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Es la sentencia que está haciendo Dios precisamente cuando van a venir las plagas, ¿sí? Y es de las primeras veces que Dios ya utiliza también el término israelitas, ¿sí? Había pedido la palabra, hola, don Ricardo. ¿O no? Sí, Jehová está contigo, mi hermano. Nada más quiero aclarar algo, ¿no? Los israelitas no salieron de Moisés, ya estaban. Salieron de Jacob, y de Jacob salió de Abraham. Entonces vienen de la descendencia de Abraham. Aunque Abraham era hebreo, pero por eso hebreo y Israel es lo mismo. No, a ver, Paula, es que ahí ya te me fuiste chueca porque, bueno, sí, no, pero es que como no estuviste al principio del estudio ya no me tuviste la palabra. Hemos visto que al menos la propuesta que yo doy aquí es que al principio los términos, Paula, van cambiando dependiendo del momento en que lees la parte de la Biblia, no es exactamente el mismo. Al principio el término hebreo hace referencia al lenguaje que habla Abraham. Sí. Y así se refieren a él al principio, pero luego lo empiezan a utilizar. Viene de Abraham, lo que hablar el término para referirse a que venían de él, a que eras hijo de esa tribu, de él, descendiente de él. Y a lo que se refería a Vero es que eventualmente, pues ya con Moisés, ya empiezan a usar el término, obviamente, Israel. Espérame. Ajá. Entonces, sí, pero en Jacob Jacob es nieto. Claro, sí, pero eso ya lo mencioné. Cuando... pero no sale de Moisés, es lo único que quería decir. No, ella dijo, sale de Moisés porque se refiere a que ya con Moisés pues ya está. No, pero ya estaban los israelitas. Sí, claro, ya estaban. A eso voy. Sí. Entonces, bueno, aquí vemos que es la primera vez que usa Jehová el término israelita en Éxodo 11:7 y ya veo que empieza de ahí en siguientes versículos de la Biblia aparece. Por ejemplo, en Josué 11:23 dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra, ¿sí? Entonces, a lo que voy aquí, haciendo otra vez un resumen rápido, es, primero entonces, veo que hebreo, la primera vez que se utiliza hebreo, es cuando se hace referencia a Abraham, cuando está el problema con Lot, y dicen Abraham el hebreo, que yo la propuesta que hago es que se hace referencia porque así hablaba él, el lenguaje que él hablaba. Pero luego, en las siguientes veces que mencionan esa palabra, como por ejemplo cuando está José y el problema con la esposa de Potifar, la esposa de Potifar se refiere a José como un hebreo, haciendo referencias precisamente que viene de la descendencia de esta familia, de Abraham. Después, por ejemplo, ya el término israelita, indudablemente, la primera vez que se menciona es cuando Jehová le cambia el nombre a Jacob, es la palabra, es Génesis 32:28, y luego
vemos que Dios la vuelve a confirmar en Génesis 35:10. Es la primera vez que aparece la palabra Israel. Sí, así es. Y después, pero está primero Jacob que José. ¿Ande? Jacob está primero que José, que su hijo. Ah, correcto. Sí. Exactamente. Entonces, pero vemos que ahí está el término, ¿sí? Y vemos que los términos se van compartiendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí en Éxodo, les puse que en Éxodo 3:18, Dios utiliza los dos términos. Vemos como dice aquí Jehová, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y os diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora en camino. Adelante, Gloria. Oye, hermano, hebreo no también se identifica por la vestidura que traían ellos. Ustedes identificaban que eran hebreos por la ropa que llevaban. Mira, tendría que investigarlo más, pero yo creo que no. Bueno, entre egipcios y hebreos, indudablemente sí. Entre el pueblo egipto y ellos sí, pero estoy seguro que más tribus, también nómadas, vestirían igual que Abraham. Ahí sí no creo que fuera que los pudieses distinguir. En Egipto sí, porque sabemos que los egipcios tenían una forma muy peculiar de vestirse y de peinarse, la forma en que hacían sus adornos cosméticos. Pero cuando ya se descubrieron que llegaba Moisés, se descubrió la princesa esa, que dijo, es un egipcio porque llegaron a la ciudad de Egipto. O sea, por eso digo que no, cuando la vio la princesa y dijo, es un hijo de una hebrea. Un hebrea. Identificaron a Moisés como hijo de una hebrea. Sí, entre egipcios y ellos sí había forma de distinguirlos. Pero a lo que voy es que en las otras demás tribus nómadas que convivieron con Abraham, yo creo que ahí sí se vestían muy parecido. Habría que entender quiénes eran las otras tribus, ¿no? Que convivieron en sus tiempos de él. Que ahí sí no creo que fueran tan exclusivos de identificarse. Pero bueno, entonces ya casi para concluir, les pongo aquí en Éxodo y Josué el término que utiliza Jehová, pero para israelita. Ahora aquí ya se está refiriendo a israelitas, ¿sí? Y tiene que ver con las últimas plagas de Egipto, ¿sí? Y después, ya para concluir, mis hermanos, me voy a quedar así un poquito aquí a la mitad, pero les puedo decir que, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 11, es cuando, a ver, aquí lo tengo, déjenme, lo tengo, ahí, se me perdió, ya está. En Primera de Reyes, capítulo 11, es cuando se habla cómo Salomón muere y entra a reinar su hijo, que siempre me confundo entre los nombres, su hijo Roboam. Pero también nos habla de Jeroboam, ¿sí? Dice, estoy leyendo aquí en Primera de Reyes 11, dice, el versículo 28 dice, y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías Silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo,
y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre, empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo. Y entonces, mis hermanos, a lo que yo voy es que en este capítulo que estoy poniendo, de Primera de Reyes 11, es donde se habla la profecía de cuando se rompe el reino, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque, mis hermanos, precisamente después en Esdras, ¿sí? Obviamente se rompe el reino y quedan las tribus dispersas, y después eventualmente viene Nabucodonosor, ¿sí? Y se lleva a los cautivos a Babilonia. Y en Esdras capítulo 2, nos dicen quiénes fueron los que se llevaron a Babilonia, ¿sí? Y eventualmente en esa narrativa son los que después van a regresar para la reconstrucción del templo. Y es ahí donde más adelante, mis hermanos, es donde se viene a utilizar el término judío. Originalmente se hace referencia precisamente a los que precisamente vienen y que vivían en Judea, ¿sí? Pero bueno, aquí pues ya me voy a quedar hasta ahí. Pero, a ver, no sé si lo puse aquí, los primeros valores. A ver, habla precisamente de cuando dice, contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de Reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Pero, ¿dónde lo puse? Estaba aquí. Miren, la primera vez que aparece la palabra judío es en Esdras 4:12. En Esdras capítulo 4:12, cuando le dice, sea notorio al rey de los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén a edificar la ciudad rebelde, mala, a levantar los muros y reparan los fundamentos. Es en Esdras capítulo 4, nos narra esa ocasión cuando ya habían regresado de la cautividad de Nabucodonosor, me parece que fue el rey Ciro el que hizo la carta para que regresaran a Jerusalén, y empezaron a reconstruir el templo. Y entonces hubo una fuerza que se opuso a esa reconstrucción del templo, y eso está precisamente narrado ahí en ese capítulo que les estoy diciendo de Esdras, capítulo 4. Pero si ustedes se quieren leer desde el capítulo 1 en adelante, del 1 al 4 en Esdras, van a ver toda la explicación de cómo fue que empezaron a reconstruir y cómo fue que se les opusieron. Y ahí es donde se empieza a utilizar el término judío por primera vez, que se hace referencia a ellos que están haciendo la reconstrucción del templo. Y con esto concluiría por ahorita, pero les diría que eventualmente, si nosotros hacemos un recorrido de las palabras a lo largo de los textos bíblicos, vemos cómo eventualmente empiezan a adquirirse, pues digamos, un poquito nuevos significados dependiendo del momento en que se están mencionando. Hoy día, indudablemente, creo que utilizamos el término judío como para referirnos a todos ellos, ¿no? Cuando originalmente no necesariamente era así. Entonces, a lo que voy es que siempre es importante ver cómo las palabras son palabras vivas, porque van teniendo significados
también dependiendo del momento en que las usamos, porque así es como somos nosotros. Pero indudablemente, pues hoy podemos identificar que se refieren a un gran pueblo, del cual, como también nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos nosotros anexados a ellos de manera, gracias a la intervención de Jesucristo, ¿no? Bueno, mis hermanos, pues ahorita ahí lo voy a concluir, pero voy a seguir desarrollándolo en una siguiente ocasión que tenga la oportunidad de tenerlos a ustedes, pues ya estaría bien que continúes en tu próxima guardia, ¿sí? Para que termines esto, ¿no? Sí, porque me puede ir mucho en judío. Sí.